Bienvenidos a Aprendiendo Matemáticas. El día de hoy estaremos la profe Caterina Arango, quien les habla, y Karina Cárdenas, hablando sobre un tema fundamental que es la geometría. La geometría es una rama de las matemáticas que se ocupa del estudio de propiedades de figuras geométricas tanto en lo plano como en el espacio. Estas propiedades son los puntos, las rectas, los planos y los polígonos. Geometría viene del latín geo, que significa tierra, y metrein, que es medir, por lo cual sus primeros avances se dieron en Egipto y Babilonia, ya que se intentaban medir diferentes dimensiones para poder construir grandes figuras. Se dice que Pitágoras es el padre de la geometría, ya que llegó a grandes conclusiones lógicas sobre las dimensiones. Pero más adelante, Euclides, un griego, desarrolló tratamientos de figuras tanto en segunda como en tercera dimensión, y los más grandes avances se empezaron a ver con Descartes, quien desarrolló una geometría analítica e incluso publicó un libro sobre los elementos, en donde se encuentran varios avances de diferentes filósofos y demás. A partir de la geometría se desarrolla el pensamiento espacial. El pensamiento espacial es el conocimiento de procesos cognitivos mediante los cuales podemos construir y manipular representaciones mentales de objetos y sus diferentes relaciones y representaciones. Existen representaciones bidimensionales de manera gráfica. Estas representaciones pueden ser la construcción o manipulación de cubos en dimensiones que permitan desarrollar diferentes aspectos tanto corporales, afectivos y cognitivos en nuestros niños. Los cubos tienen tres partes fundamentales. Se encuentra la cara, que es lo que encontramos así en diferentes partes. La arista, que es la unión de dos caras, serían estos bordes. Y el vértice, que es la unión de dos aristas, que se encuentra en puntos específicos de cada esquina, en donde se unen los vértices. De igual manera, a partir de este pensamiento espacial surge el concepto de los polígonos. Los polígonos están formados por líneas rectas que se cierran y tienen tres partes fundamentales: los lados, que es cada segmento; el vértice, que son los puntos en donde se une cada lado; y los ángulos, que es el espacio en donde se unen dos semirrectas en un punto, tal como lo vemos en la pantalla. Existen dos tipos de polígonos, tanto regulares como irregulares. Los regulares son los que tienen todos sus lados y sus ángulos iguales, de igual forma. Y los irregulares son los que tienen alguna variación tanto en sus lados como en sus ángulos. Además de esto, los polígonos tienen diferentes partes aparte de las ya mencionadas. Como lo decíamos ahorita, las tres partes primordiales son el lado, el vértice y el ángulo, pero también encontramos el centro, que en la pantalla lo podemos ver como una denominación de la letra C. Es el punto central en donde se unen todos los vértices. También podemos encontrar el radio, que es el segmento en donde se une el centro del polígono con uno de sus vértices. A partir de allí podemos descubrir el apotema, también la diagonal y el perímetro, conceptos que podríamos ir manejando en diferentes grados según la complejidad que podamos manejar. Bueno, chicos, el día de hoy también vamos a tratar el tema de los ángulos y qué son los ángulos. Bueno, ¿qué son los ángulos? El ángulo es el espacio que hay entre dos rectas que parten de un mismo punto. A continuación en la imagen podemos ver las partes de un ángulo. ¿Cuáles son las partes de un ángulo? Bueno, las partes de un ángulo, como ya lo podemos ver en la imagen, se divide por unas rectas, las cuales le denominamos lado. Un punto, que va a ser el vértice, en este caso es aquella que nos une los lados, y una abertura en la mitad de estas dos, que se le denomina ángulo. Pero bueno, ¿qué tipos de ángulos tenemos?
Los ángulos se dividen en grados y estos indican la apertura que tiene cada uno de ellos. A continuación les voy a contar un poquito sobre ellos. Hay el ángulo agudo, que es el que mide menos de 90 grados, el ángulo recto, que mide 90 grados específicamente, el ángulo obtuso, que mide más de 90 grados, el ángulo llano, de 180 grados, el ángulo cóncavo, que es aquel que mide más de 180 grados, menos de 360, y el ángulo completo, que es aquel que mide 360 grados. Y el ángulo completo es aquel que quiere decir que ya le hemos dado la vuelta a todo el vértice. Bueno, chicos, los acompaño a que vean el siguiente video con nosotras. Bueno, chicos, el día de hoy vamos a aprender sobre los ángulos con nuestro cuerpo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Norman, ¿tú sabes qué es un ángulo? No, dime. Un ángulo son dos rectas que se unen con un punto. ¿Qué será eso? ¿Lo entiendes? No. Bueno, te voy a explicar de la forma más sencilla. En este caso, el punto que une los lados va a ser, o las rectas, va a ser nuestra cadera, va a ser el punto. Y además de eso, vamos a hacer unos lados, que en este caso son las rectas. ¿Cuáles serán los lados? Nuestras extremidades inferiores y nuestras extremidades superiores. ¿Listo? Listo. Bueno, el día de hoy vamos a trabajar el primer ángulo. ¿Cómo se llama ese primer ángulo? ¿Sabes? No, él no sabe. Entonces vamos a explicarle. El primer ángulo se llama ángulo agudo. ¿Cuál es el ángulo agudo? El ángulo agudo es aquel que mide menos de 90 grados. ¿Listo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Rápidamente, en el piso. Vamos a echar nuestras... ¿Se acuerdan de lo que les dije? ¿Cuál es nuestro vértice? La cadera. La cadera, o sea, va a ser el punto que va a unir todos los lados. En este caso, nuestros lados son las extremidades. Vamos a hacer la siguiente, que es las extremidades inferiores, las vamos a subir, y los brazos también. ¿Listo? Haciendo un ángulo de menos de 90 grados. Este sería nuestro ángulo de menos de 90 grados. Pero está muy difícil. Además de ello, nos vamos ejercitando. Norman, levántate. Ahora quiero enseñarte, ¿sabes cuál es el ángulo recto? No tienes ni idea. El ángulo recto es aquel que conocemos que está por 90 grados. ¿Cómo lo podemos hacer? De dos maneras. La primera es hacerlo de esta manera. Haciendo así, podemos hacer un ángulo De 90 grados. ángulo recto. ¿Cómo sería otra manera, Norma? Cuéntame. No sé. No, ¿cómo que no sabes? No. ¿Y qué tal si nos agachamos totalmente? Haciéndolo. Muy bien. Ese es nuestro ángulo recto de 90 grados. Ahora vamos a hacer otro ángulo. ¿Cuál será? Pues bueno, es el ángulo obtuso. ¿Cuál es el ángulo obtuso? Es aquel que mide Más de 100 grados, ¿no? más de 90 grados, o sea, puede ser un ángulo de 100. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nos vamos a hacer en el piso y nos vamos a estirar solo las manos. Lo que más puedas, las manos. Recuerden que nuestra cadera es el vértice. Entonces, es aquel que nos une todos los puntos. Karina, pero ¿qué ángulos más nos puedes enseñar hoy? Claro que sí. Bueno, vamos a ver el siguiente. Creo que nos hacía falta un poquito de música, pero bueno. Vamos a hacer el siguiente. El siguiente se llama ángulo llano. Este ángulo llano es de 180 grados. ¿Cómo te lo imaginas? No, yo creo que lo podemos hacer o parados o acostados. Claro que sí. ¿Por qué? Porque el ángulo de 180 grados es solamente una línea, o sea, un lado. En este caso, nuestra cadera, como les decía, es el vértice. Entonces, en este caso, estamos haciendo el ángulo llano. El ángulo llano. Pero si queremos hacerlo con más exactitud, entonces nos vamos a acostar. Y por esta posición ya nos hemos dado cuenta que estamos haciendo el ángulo llano. Creo que esta es la posición más fácil para hacer ejercicio, ¿no crees, Norlan? Sí. Bueno, continuemos. Ahora, rápidamente, vamos a hacer el ángulo cóncavo. Pero en este caso, si tenemos un ayudante en la casa, pues nos va a ayudar. Yo le voy a ayudar a Norlan porque es un ángulo un poco más difícil. Este ángulo es de más de 180 grados, pero menos de 360. ¿Cómo será ese ángulo? Pues vamos a ver. En este ángulo podemos ver que esa es la intención.
Lógicamente no lo podemos hacer solos, porque si lo hiciéramos solos, pues nos caeríamos, ¿cierto, Norma? Sí. Claro que sí. Ahora vamos a hacer el último y creo que sí se lo vamos a dejar a Norma. Norma, el ángulo es el ángulo completo. ¿Cómo lo harías? Cuéntame. Dando la vuelta entera. Dando Sería. la vuelta entera. Claro que sí. El ángulo completo es aquel donde ya hemos dado todos los 360 grados alrededor de nuestro Cuerpo. Muy cadera. de nuestra cadera, de nuestro vértice. ¿Listo? Entonces, es decir, que nuestro completo es darle la vuelta a todo el cuerpo. En este caso, Nolan, recuérdame cuáles son los ángulos, rápidamente. Ángulo llano, ángulo obtuso, ángulo con... ¡Ay! Dios. Bueno, Norlan, y entonces, Pues vamos a ver, por el camino vamos a irnos trotando a ver qué otros temas de geometría nos podemos encontrar. claro que sí, pero primero tenemos que recordarle cuáles son los ángulos. ¿Sí te acuerdas cuáles son? De algunos. Ángulo obtuso, ángulo llano, ángulo completo, ángulo... Ya creo que ya no me lo sé más. Bueno, pues creo que a Norlan se le borró un poco la memoria, entonces se las vamos a recordar. Tenemos ángulo agudo, ángulo llano, ángulo obtuso, ángulo cóncavo, ángulo completo y ángulo recto. ¿Listo? Muchísimas gracias. Ahora Norlan, vámonos tratando a ver qué otro tema nos encontramos. ¡Vamos! Bueno, además de eso, también vamos a tratar el tema del plano. Consideramos el plano como un espacio de puntos donde le da una idea al punto, a la recta y al plano. ¿Qué es esto? Bueno, pues el plano está dividido por ciertas partes. A continuación se las voy a mostrar. Además de eso, como contándoles un poquito, el plano está dividido en ancho y longitud, que es lo que nos va a determinar el espacio que tenemos. Bueno, las partes del plano. Las partes del plano la ponemos como un punto y el punto es aquel objeto más pequeño del espacio del plano y es aquel que nos va a mostrar todo lo que podemos ubicar en él. Además de eso tenemos la recta. Es una línea que no se dobla. Esta línea, pues además de ser una línea que no se dobla, tiene una dimensión de longitud y como les decía anteriormente, de ancho. El plano es donde podemos, el espacio donde podemos tener varios puntos, en donde podemos poner pues diferentes imágenes o figuras. Bueno, además de esto, pues contándoles un poquito, podemos ver en el plano las coordenadas y sus números relacionales en el plano. Bueno, ¿qué es esto? Son una serie de valores sobre una recta numérica medida por puntos. En el plano podemos poner una recta numérica, la cual pues vamos a tenerla con positivos y negativos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que además de eso vamos a poder tener el espacio como tal determinado. Entonces, si yo pongo una figura, voy a poder determinar en qué punto, en qué número y si es positivo o negativo. Bueno, vamos a hacer un poco más práctico el espacio de conocer qué es el plano. Entonces, el día de hoy les presento a Norlan. Norlan nos va a ayudar el día de hoy. Hola, buenas tardes. Bueno, entonces, como les contaba anteriormente, el plano es un espacio donde vamos a encontrar varios puntos, en donde vamos a tener la idea de que vamos a encontrar un punto. Norlan, ¿me puede señalar el punto, por favor? El punto, muy bien. El punto, que es la parte más pequeña del plano, en este caso el que va a estar en la mitad. Vamos a encontrar una recta, la cual va a estar medida por un ancho y una longitud. Norlan, ¿me las puede señalar? Ancho y longitud. Claro que sí. Además de eso, el plano como tal, que es el espacio, todo este espacio. Ahora, para llevarlo más práctico, entonces le vamos a decir a Norlan que en ciertas coordenadas, es decir, en los números, en cada número ubicado desde el ancho como en la longitud, o mejor conocido como Y X, nos ubique la siguiente figura, de acuerdo a los números. Entonces, Norlan, nos vas a ubicar, por favor, y nos vas a dibujar, en este caso, una figura geométrica. ¿Cuál va a ser? En la parte de este lado nos vas a dibujar un triángulo, por favor, y nos das el punto, las coordenadas en donde lo dibujaste.
Entonces mis coordenadas por eje Y, principalmente en la punta, fue 7, 6. 7, 7, 6. Acá las coordenadas me dieron por eje Y 4 y por eje X 3. Y por este lado me dio 8 coordenadas por eje Y 4 y por eje X 8. Claro que sí, como podemos ver, Norlan, si quieres hasta con este lado, como podemos ver, pues Norlan nos explicó por qué. Entonces, en este caso, el punto 7 con el 6, el punto 7 de Y iría en esta parte y el punto 6 iría hacia abajo. ¿Qué podemos tomar como coordenada? La coordenada es el punto, los puntos que vamos a unir en la parte del plano cartesiano. ¿Listo? Pues en este caso, Norlan lo está refiriendo más a un plano cartesiano, pero en sí un plano es toda la parte donde podemos, el espacio donde encontramos diferentes puntos. Vamos a verlo de los movimientos isométricos. Pues los movimientos isométricos son las transformaciones de las figuras en el plano que se realizan sin variar su tamaño ni dimensión. Es decir, si yo tengo una figura de frente y la voy a pasar hacia el otro costado del plano, me tiene que dar exactamente la misma figura sin modificarle su tamaño, ni su dimensión, ni su área, ni sus medidas, sino que lo que voy a hacer es cambiarla de posición. Tiene que quedarme exactamente igual. Y bueno, ya llegando como al final de esta exposición, hablamos sobre... Bueno, seguimos con nuestra parte de geometría y ahora vamos a ver los movimientos isométricos. ¿Qué son movimientos isométricos? Los movimientos isométricos en este caso son figuras o movimientos isométricos en donde vamos a trabajar en el plano, donde vamos a poner una figura que no se le va a alterar ni el tamaño, ni tampoco la medida de esta figura. Lo que vamos a hacer es cambiarla, no se va a alterar ninguna de las anteriores dichas. Bueno, Norlan, como ya habíamos visto que era el plano, ahora quisiera que tú me mostraras cómo vas a hacer el tema del movimiento isométrico, en donde esta figura nos tiene que quedar en este lado, sí cambiando de posición, pero no se le va a alterar ni el tamaño ni la medida. Ok. Entonces, acá, empezando por la punta, tenemos medidas de 3,2. Entonces, acá vamos a ubicar el punto 3,2. Entonces, nos va a dar acá. Primer punto. Acá nos da 7,6. Entonces, buscamos 7 y el 6. Nos da acá. Ahora buscamos la otra medida que nos da 1,6. Entonces, vamos a buscar acá. 1,6 acá. Entonces acá vamos a unir la figura. Y entonces acá nos va a dar 3,2. Igual que acá. Y así nos debería dar con las otras figuras. Listo, como decía Norlan, en este caso el movimiento de la figura o la traslación de la figura se dio. Lo único que le cambió en este caso fue la orientación de la figura, pero no le cambió ni el tamaño, ni la forma, ni la medida. Entonces, en este caso, lo que podemos ver y evidenciar en los movimientos isométricos es que en el espacio del plano, en los puntos vamos a unirlos de acuerdo haciendo la traslación. Es decir, que si en este caso yo estoy así, voy a quedar del otro lado. Muchísimas gracias. Los materiales. ¿Y qué materiales utilizamos nosotros? Como pueden ver anteriormente, nosotras nos fuimos por el lado del juego y de las actividades lúdicas. ¿Qué es esto? Bueno, ¿cómo podemos entender los ángulos desde nuestro espacio, desde nuestro cuerpo y desde todo lo que nos rodea? Además de eso, también hacemos referencia al reloj. Con el reloj podemos ver cómo las manecillas del reloj ponen estas en qué posición se encuentran, en qué ángulo nos están dando. Además de eso, la traslación y el movimiento isométrico que ellos generan. Podemos utilizar el tangram como medio para realizar figuras geométricas, para ver las figuras geométricas e identificarlas y pues para poder realizar de forma experimental y lúdica la geometría. Bueno chicos, ya a continuación Katherine les va a presentar lo de la guía y pues estamos pendientes para seguirles ayudando.
Listo, chicos. Entonces, estuvimos preparando una guía muy interesante para poder ejercitar todos los conceptos aprendidos. En la primera parte escribiremos los nombres de los desarrollantes de la guía, el grado y la fecha en la que vamos a desarrollar el ejercicio. El primer punto tiene que ver con mucha observación de la imagen que está mostrada, en donde se van a poder identificar diferentes figuras geométricas. La idea es que podamos reconocer estas figuras que se encuentran en la imagen y explicar en qué parte del dibujo están representadas. Un ejemplo es que, digamos, acá se ve el cuadrado y está representada en la ventana. Acá en esta casilla escribiremos en qué parte de la imagen podemos observar diferentes cuadrados, triángulos, rectángulos y círculos. Y la segunda parte del primer punto es poder colorear estas figuras geométricas con unas características específicas explicadas acá. De color amarillo vamos a colorear los cuadrados, los triángulos de color verde, de rectángulo irían en tonos morados y de color azul van todos los círculos. El segundo punto de nuestra actividad tiene que ver con descubrir una figura oculta a través de una denominación numérica que se le dan a todas las figuras geométricas. Es decir, que el triángulo equivale a 7, el cuadrado a 4 y así sucesivamente como está en la nubecita. Y acá al lado, digamos, de estas figuras geométricas está una línea para que podamos descubrir y colocar el dígito correspondiente y así sabremos la cifra que está oculta tras las figuras geométricas. Nuestro tercer punto viene a orientarse sobre la denominación y la medida de los ángulos. Entonces, la idea es de describir si los ángulos que están acá expuestos miden más o menos de 90 grados. Esto lo debemos colocar en estos rectángulos azules que están al lado de cada ángulo. Y un cuarto puntico que viene a ejercitar nuestra parte creativa, en donde vamos a poder escribir y desarrollar un plano de un recorrido que podemos hacer desde nuestro lugar de residencia hasta Monserrate. La idea es incluir denominaciones y figuras geométricas, ángulos, polígonos, para poder determinar nuestro pensamiento espacial. Y ya, los criterios de evaluación son sencillos. Para la resolución de la guía nos corresponde el 60%, si respondemos la guía en forma completa, el 25%, y puntualidad y orden tendrán una denominación del 15%. Muchas gracias y espero les haya gustado todo nuestro ejercicio.